¿Usted cree que se llegará a hacer la revolución? ¿Perdón? ¿Usted cree que se llegará a hacer la revolución? ¿Dónde? En Cuba, otra vez digo, o sea, ves toda esta gente que está luchando contra el actual gobierno En cubano. Cuba existe una revolución. Y lo que existe, y quienes luchan contra la revolución no quieren hacer ninguna revolución, quieren hacer una contrarrevolución. Es en este sentido que hablo, si Sí. logrará ¿El llegar... derrocar a la revolución? Sí. No, yo creo que Una otra, es lo que digo, una otra revolución, que Sí. sería la contrarrevolución. ya, yo estoy convencido de que no. Sí, desde aquí, desde Europa, la visión realmente no hay manera de pararse en ningún mirador que pueda divisarse a Cuba, está muy lejos. Hay mucho mar de por medio y nosotros que venimos allá podemos asegurarle que de lo que en Cuba se habla, lo que en Cuba se quiere, por lo que en Cuba se lucha, no tiene nada que ver con lo que la prensa europea y española específicamente informa o desinforma a la población. ¿Usted se enteró de un cubano que hizo huelga de hambre también aquí en Santiago, a la puerta del consulado? Bueno, es decir, eso, toda huelga de hambre que tenga que ver con Cuba, por supuesto que sale en la prensa. Lo que no sale es mi conferencia. Es muy difícil no enterarse. No llegó a tener mucha repercusión. No, pero siempre algo aparece, siempre aparece algo. Sí, pero no, me parece que la persona está en perfecto estado de salud, que no hay ninguna... No pasa nada. Se dejó la huelga. Muy bien. Yo no soy española, yo soy brasileña. Ya. No sabía por el acento. Casualidad. Estaba intentando saber de ese acento por dónde iba. Bueno, ¿Estás contratado o estás en práctica? Yo soy becaria. Becario. Sí, Ya. soy becaria. Lula condenó toda la campaña Lula contra Cuba, que es una campaña centralmente española. Ni siquiera es tan europea como española. Lo que comentabas en 59 segundos de los titulares de prensa es muy significativo. Es decir, por supuesto hay una colaboración, una unidad entre la derecha europea, es decir, el Partido Popular Europeo y toda la derecha europea se pone de acuerdo en el Parlamento para hacer determinadas declaraciones. Pero si uno va a los titulares de prensa, a quienes están promoviendo eso, se produce sobre todo en España. Y el grupo Prisa tiene dos conexiones latinoamericanas muy importantes. El grupo Cisneros en Venezuela, con todo lo que significa en Colombia, etcétera, también con el grupo Santillana. Ahí está Belisario Betancourt, que es el presidente de la Fundación Santillana de Colombia, que es el grupo Prisa. O el Carlos Slim en México, que además es el concuñado de Felipe González. Su hijo y el hijo de Felipe González y la hija de Carlos Slim son matrimonio. Ya. Y eso tiene más. Eso no dejes de tenerlo en cuenta, porque siempre en la vida es muy importante saber con quién se casa uno.